Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Engin Akyürek confesó una traición que sacudió el corazón de Tuba Büyüküstün, y ahora todos se preguntan cómo pudo pasar algo así. Amigos cercanos ya reaccionaron y no se guardaron nada contra él. ¿Qué fue lo que dijo realmente Engin y cómo respondió el círculo íntimo de Tuba? La noticia sorprendió a todos los fanáticos. Engin Akyürek, con una voz seria y pausada, declaró: "Sí, cometí un error, engañé a Tuba y no tengo excusas". Sus palabras recorrieron los titulares en cuestión de minutos. El galán, siempre admirado por su imagen romántica y discreta, apareció visiblemente afectado mientras hablaba frente a las cámaras. La sinceridad de su confesión dejó a muchos sin palabras, pero también abrió una ola de críticas y decepción. Tuba Büyüküstün, conocida por su elegancia y carácter fuerte, guardó silencio en un primer momento. Sin embargo, una de sus amigas más cercanas no dudó en mostrar su enojo públicamente. ¿Cómo pudo hacerle esto a Tuba? Ella no merecía algo así, expresó con tono firme y lleno de indignación. Este comentario reflejó el sentir de muchas mujeres que se sintieron identificadas con la traición y que no tardaron en apoyar a la actriz en redes sociales. El escándalo se intensificó cuando algunos seguidores empezaron a compartir mensajes de apoyo hacia Tuba, destacando su fortaleza y la forma en que siempre ha enfrentado los retos de la vida. "Eres un ejemplo para todas nosotras, Tuba", escribía una fan en Instagram. Otros, en cambio, no podían ocultar su desilusión con Engin. "Nunca pensamos que de ti podría venir algo así", se leía en cientos de comentarios. Mientras tanto, Engin trató de explicar su situación en otra entrevista. "Sé que fallé, sé que decepcioné no solo a Tuba, sino a todas las personas que creyeron en mí. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias", afirmó con un rostro cansado. Estas declaraciones parecieron más un intento de pedir perdón al público que a la propia Tuba, quien todavía se mantenía en silencio absoluto. Los medios no tardaron en armar debates alrededor del tema. Programas de televisión discutían si la confesión era un acto de valentía o simplemente un movimiento para limpiar su imagen antes de que la verdad saliera a la luz de otra manera. En todo caso, lo cierto es que la relación que alguna vez fue admirada por millones, ahora estaba rota y con pocas posibilidades de reconciliación. En las calles de Estambul, periodistas y paparazzi intentaban captar cada gesto de Tuba. Según personas cercanas, la actriz se encontraba refugiada con sus hijas, evitando comentarios directos, pero dejando claro con su actitud que estaba dolida. Una fuente cercana comentó: "Ella está decepcionada, no esperaba esto de Engin, pero también está enfocada en proteger su paz y la de su familia". Pese a la tormenta mediática, algunos críticos comenzaron a analizar con mayor profundidad el trasfondo de la confesión. Para muchos, no se trataba únicamente de una traición personal, sino de un reflejo de cómo las figuras públicas enfrentan la presión de la fama y las expectativas sociales. Engin, que siempre había mantenido una vida privada discreta, ahora estaba expuesto en su momento más vulnerable, y el juicio público parecía implacable. En paralelo, los fans más acérrimos de Tuba organizaban campañas en redes sociales bajo etiquetas como #Fuerza Tuba y #No Estamos Solas, donde compartían mensajes de apoyo y experiencias personales de desamor. Este movimiento generó un efecto multiplicador. Cada testimonio se convertía en un eco de solidaridad que reforzaba la imagen de Tuba como una mujer resiliente y valiente. Por otro lado, voces más neutrales intentaban mediar en el debate. Algunos opinaban que, aunque la traición era innegable, también debía reconocerse la valentía de Engin al admitir públicamente su error. "No todos se atreven a reconocerlo frente a millones de personas", señalaba un periodista. Sin embargo, esta perspectiva no lograba calmar la ola de indignación que predominaba. Mientras tanto,
Tuba empezaba a mostrarse en público, aunque siempre con semblante serio y acompañado de gestos calculados. En un evento benéfico, apareció con un vestido sobrio, sonriendo con cortesía, pero sin dar declaraciones a la prensa. Su sola presencia fue interpretada como una declaración silenciosa de fortaleza. Los titulares resaltaban: Tuba se levanta de las cenizas. La industria del entretenimiento tampoco permaneció indiferente. Productores y directores comenzaron a especular sobre cómo este escándalo podría afectar futuras colaboraciones. Algunos creían que la imagen de Engin quedaría dañada a largo plazo, mientras que Tuba, por el contrario, saldría fortalecida y con mayor respaldo popular. Incluso se rumoraba que nuevas propuestas laborales llegarían a ella como una forma de mostrar empatía y respaldo. El impacto internacional tampoco tardó en llegar. Medios de distintos países retomaron la noticia, presentándola como un caso de interés humano y un ejemplo de cómo las relaciones sentimentales de las celebridades pueden convertirse en un fenómeno global. En foros de discusión, se debatía sobre si la exposición mediática en estos casos era justa o si invadía en exceso la intimidad de los involucrados. Engin, por su parte, decidió alejarse temporalmente del foco mediático. Según allegados, se encontraba reflexionando sobre su vida personal y su carrera. Se hablaba incluso de un posible retiro temporal de la actuación para reconstruir su imagen y sanar heridas personales. Sin embargo, aún no había un comunicado oficial que confirmara esta versión. Tuba, en contraste, comenzó a recibir muestras de apoyo de colegas del medio artístico. Actrices, cantantes y escritores expresaron públicamente su solidaridad, subrayando no solo su talento, sino también su calidad humana. Este respaldo se convirtió en un círculo de protección que le daba fuerza para enfrentar la adversidad. A medida que pasaban las semanas, la intensidad mediática empezó a disminuir, pero las consecuencias emocionales seguían siendo evidentes. Los fanáticos esperaban que Tuba pudiera rehacer su vida con dignidad, mientras que sobre Engin recaía la expectativa de demostrar con hechos, más allá de palabras, un verdadero cambio en su conducta. Este episodio, más allá de ser un escándalo pasajero, se convirtió en un espejo de la vulnerabilidad humana. Recordando que incluso las estrellas más admiradas pueden equivocarse y que la manera de enfrentar los errores puede definir el rumbo de sus vidas personales y profesionales. ¿Y ustedes, mis queridas seguidoras, qué piensan de todo esto? ¿Perdonarían una traición así? Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero leerlas todas. No olviden suscribirse a mi canal, darle like al video y compartirlo con sus amigas. Hasta el próximo episodio lleno de más noticias que no se pueden perder.